Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, qué gusto verlos, saludarlos. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar en este día y vamos a ver el primer versículo que lo encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Listo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo que vamos a encontrar primeramente en este pasaje, en estos versículos, con este versículo, tiene que ver con identidad y propósito. Pedro está escribiendo lo que él entiende que somos o que eran en ese entonces, que somos ahora, pero también eh, da el propósito de por qué somos lo que somos. Y comienza diciendo así, dice, nosotros o ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y entonces viene el propósito. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto que está, esto que estamos viendo, como te decía, tiene que ver con identidad y tiene que ver con propósito. Pero enfocándome o enfocándonos en el propósito, dice que necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, este versículo también nos habla de llamados y escogidos, o te lo voy a decir de otra forma. Fuimos escogidos porque tenemos un llamado. Fuimos escogidos y tenemos un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Dice que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó. Ahí está el llamado. De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que anunciar, manifestar? Que hay un cambio. Y ese cambio se está manifestando a través de un traslado, donde dice, estábamos en oscuridad, pero ahora estamos en luz. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Y ese es el cambio y esa es la transformación que ahora nos toca anunciar como parte del propósito por el cual Dios nos llamó y Dios nos escogió. ¿Vamos bien? Entonces Dios me llamó, por algo Dios me escogió para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, cambio y transformación. Y para esto tengo que darme cuenta que ese cambio y esa transformación vino a través de las virtudes del que me llamó y del que me escogió. Y entonces vemos, ¿y cuáles son las virtudes? O dicho de otra forma, ¿dónde conozco esas virtudes? Lo conocemos a la luz de la palabra, las virtudes. ¿De quién? De Jesús. ¿Cuál Jesús? El verbo hecho carne. ¿Y en dónde está Jesús?
está en la palabra, es la palabra. Y ahí encontraré cada virtud que Dios manifiesta a través de Jesús y a través de su palabra para mi vida. Esas virtudes son las que traen cambios, esas virtudes son las que traen transformación, esas virtudes son las que me trasladan de la oscuridad a la luz. Y es finalmente, estoy cumpliendo mi propósito cuando estoy dando testimonio, cuando estoy manifestando lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Para entender un poquito mejor esto, esas virtudes, cómo vienen esos cambios para cumplir nuestro propósito, vamos a ver Juan 1, versículo 4. Y vamos a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Juan capítulo 1, versículo 4, en la traducción lenguaje actual, dice, de la palabra, en la 60 es el verbo, de la palabra nace la vida. Porque dice que de la palabra nace la vida, porque en Génesis 1 dijo Dios, sea la luz y fue la luz. De la palabra de Dios, que es el verbo, y que ese verbo es Jesús, que está desde el principio de los tiempos, dice, ahí nace la vida. Es decir, en la voz de Dios, en la palabra de Dios, en el verbo que es Jesús, hay poder, un poder que transforma. ¿Y cómo es este proceso? Donde había tinieblas, Dios manifestó que existiera la luz. Y cuando vino la luz, las tinieblas no prevalecieron. Ese mismo proceso que encontramos desde la creación es el mismo proceso que sigue actuando, que sigue ejerciendo y que sigue teniendo poder sobre la humanidad y sobre el corazón de las personas. Ese mismo proceso que cada uno de nosotros hemos vivido a diferentes niveles, es en el cual podemos apoyarnos para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dice, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dicho de otra forma, hablando del verbo, hablando de la palabra, hablando de la vida y hablando de la luz, Salmo 119, 105 en la traducción lenguaje actual. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara. Vamos a repetir eso. Tu palabra es una lámpara. Tu palabra es una lámpara. Tu Biblia, la palabra de Dios, es una lámpara. ¿Y en qué momento utilizas la lámpara?
cuando las cosas no son claras, cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, cuando hay duda, cuando no hay claridad, cuando no hay una visión. Es entonces cuando necesito usar esa lámpara y necesito activarla y necesito prenderla y necesito leerla y necesito tomarla y necesito recibirla y necesito entender que está el pensamiento y el corazón de Dios ahí y que Dios está vivo y que Dios quiere hablarme y que Dios quiere alumbrarme a través de su palabra, con cada versículo, con cada palabra, con cada capítulo. Dios quiere hablarme, Dios quiere enseñarme, Dios quiere confortarme, Dios quiere fortalecerme, Dios quiere suplir cada una de mis necesidades en mi alma, en mi espíritu, en mis emociones, aún en mi propio cuerpo. Hay una palabra que Dios tiene para ti, sea cual sea tu necesidad. Y esta palabra viene a ser como esa lámpara que está anunciando mi oscuridad o mis tinieblas. Esto es algo muy parecido cuando vemos el Salmo 23, donde dice, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y dices, ¿y por qué no voy a temer? Dice, porque tú vas conmigo, el verbo hecho carne. Tu vara y tu callado me infunden aliento, su palabra. Vemos entonces cómo la palabra Jesús, el verbo hecho carne, es el que va a alumbrar nuestro camino para poder salir de donde pienso o siento que no hay salida. Amén. Regresemos al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer lo que dice lo siguiente del 4, que es el verso 5, y del verso 5 nos vamos a saltar al verso 14. Seguimos en la traducción lenguaje actual. Juan 1, verso 5, y luego leemos el versículo 14. Dice, la luz alumbra en la oscuridad. Era lo que te mencionaba. Y nada puede destruirla. Está hablando de la luz. La luz tiene poder. Y dice, y no hay nada que pueda destruir esa luz. Dice, aquel que es la palabra, Jesús el Verbo, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Está hablando de Jesús, la palabra, el Verbo, que está desde el principio de los tiempos y que sigue estando al día de hoy en nuestra vida y en este mundo. Verso 14. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Y me encanta este versículo, esta traducción, porque entonces descifra lo que está en la luz. ¿Y qué es lo que hay en esa luz? Lo descifra con dos palabras, amor y verdad. Descifra lo que es la palabra, lo que es el verbo y lo que es Jesús. Y dice que es amor y verdad. Ese amor que la misma palabra lo desmenuza diciendo que el amor es lo más importante y que va a durar para siempre. Ese amor eterno del cual en alguna ocasión escribió Juan Gabriel. Es broma. Amor eterno.
el poder del amor que cambia, transforma, renueva, restaura, y escucha esto, y trae libertad. El amor siendo la base del perdón, el amor siendo la base de la sanidad, el amor siendo la base de la restauración y el amor siendo la base de nuestra libertad. Y ahí está la luz. Y esa es la luz. Esa luz indestructible que viene a ordenar nuestra vida y que viene a llenar nuestra vida. Y por último, Isaías 60, verso 1 al 2. No recuerdo bien cómo se llama esta versión, pero sus iniciales, la primera es V, la segunda es B grande y la tercera inicial es L. B, B, L. L de Liliana o de luz. Isaías 60, verso 1 al 2. Después de haber entendido estos versículos, después de haber desmenuzado estos versículos, la conclusión es esta. Versión Biblia Libre, exactamente es esa. Versión Biblia Libre, es una buena versión, la he estado checando, entonces es una muy buena versión. Y la Biblia Libre dice, levántate y brilla. ¿Cuál es la conclusión? Dios me está diciendo, hey, levántate, tienes que brillar. Levántate, tienes que brillar. O sea, necesitamos darnos cuenta que tenemos la capacidad para brillar, porque Dios lo ha puesto en nosotros. En el barrio decimos, tenemos con queso las quesadillas. Levántate y brilla, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Entonces, esa luz también ahora le da una comparación o es el sinónimo de la gloria de Dios. La gloria de Dios, el poder de Dios se manifiesta a través de su luz. Y dice, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que resplandezcas, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Por eso te decía que tenemos con qué. Y sigue diciendo este versículo, aunque las tinieblas cubran la tierra, y si es cierto, esto se está descomponiendo, esto se está poniendo cada vez peor, es verdad, y no lo vamos a evitar. Dice, aunque las tinieblas cubran la tierra y las profundas tinieblas cubren a los pueblos, el Señor se ha levantado para brillar sobre ti y su gloria aparece sobre ti. Qué tremendo es darnos cuenta que la forma o la estrategia que tiene Dios para manifestar su gloria y su luz a este mundo es a través de nosotros. Repito, la estrategia que Dios tiene para mostrar su gloria, para mostrar su luz, para mostrar su poder, para mostrar su amor y para mostrar su verdad, lo va a hacer a través de nosotros. Entonces es tiempo de levantarnos,
es tiempo de brillar y es tiempo de manifestar la gloria, esa misma gloria que nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Listo. Tenemos tarea, mucha tarea. Amén. Listo, amigos, familia, oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este nuevo día que nos regalas, gracias por tu palabra, gracias porque esta palabra es como esa lámpara que alumbra nuestro camino en medio de oscuridad. Gracias porque tenemos un llamado, porque tú nos has escogido, porque tenemos una identidad, porque tenemos un propósito. Gracias porque estamos conociendo al Verbo que se hizo carne y estamos conociendo su gloria, y este poder y esta gloria se llama amor y se llama verdad, y es lo que está transformando nuestra vida. Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros. Obedecemos tu llamado. Gracias por escogernos. Queremos levantarnos y hacer brillar tu luz. Queremos levantarnos y manifestar tu gloria a través de ese amor y a través de esa verdad que sana, que restaura, que libera, en el nombre de Jesús. Usa nuestras vidas, Señor. Echamos mano de lo que tú has puesto ya en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén.